Disculpa, pasa que no he visto mucho la materia que viene, estaba haciendo la tarea. ¿Te puedo preguntar cosas de algunas dudas de la tarea que tengo? Ah, sí, sí, ¿Posible? igual me... Sí, sí. Ya es que, por ejemplo, la parte C, donde pide la corriente de magnetización, Ujú. tengo dudas de cuál circuito plantear, ¿cachai? Como que están las dos pruebas y se supone que la corriente de magnetización es la que entra a la rama de excitación, pues, ¿no? Sí. Ya, entonces mi duda es con cuál circuito tomarlo, si con el circuito abierto o con el cortocircuito, porque yo lo tomé con el cortocircuito y lo calculé y me da un valor pequeño, po. Entonces como que si yo tomo el circuito abierto, bueno, voy a estar considerando como el circuito completo así, como entre comillas. Entonces no sé si estará bien planteado como tomar como el cortocircuito, pero incluyendo la rama de excitación para poder calcular esa corriente. A ver, hagamos la tarea. Voy a ver en esa parte. Que esa es la duda que tengo de cómo calcular, que no sé si está bien lo que planteé. Sí, sí. A ver, tarea, tarea 2. Tarea 2. ¿En cuál letra me dijiste? En la letra C. Hermanito, sabéis que yo ayer estaba revisando y yo lo hice con el transformador equivalente, de cómo me quedó una vez que ya estaba listo el circuito en el transformador primario. O sea, en el fondo usé las dos pruebas porque lo hice como con el circuito que me quedó al final, po. Ah, yo creo que es la misma duda que tienen hartos, que es el tema de que dan R1 y X1. Y como cuál usar aquí, ¿eso se refieren? ¿Cuál de estas pruebas usar? Sí, porque es que si yo como lo estás diciendo tú, con qué tensión le aplicáis para sacar la corriente? Porque el circuito final te queda como las tres impedancias, la del medio, la X1, o sea, R1, X1, R2, X2 y la del medio. Entonces, pero las tensiones no te las dan, pues, ¿cachai? Porque esas tensiones que tú estás sacando, que tú estás usando son las de la prueba, pues, no son como de la del circuito final, pues. Entonces, como que no sé con cuál trabajar. Ah, pero es que aquí te dicen, ese el transformador, las voltajes del transformador son estos, pues, 35 a 6 kilovolts. O sea, por ejemplo, si yo refiero en el B, lo refiero al secundario y después, no sé, pues, me queda el BP del lado izquierdo, o sea, del primario, partido en A, sería los 35 partido en A. Sí, porque debería dar 6. Ah, sí, pues, sí, sí, sí. Da como 6.000, ¿o no? Algo así. Sí, pues, 6 kilovolts, 6000. Sí. Y lo del lado secundario, o sea, el BS que estaría a la derecha, ¿cómo quedaría? O sea, lo mismo referido, po, ¿no? Sí, pues los mismos 6. O sea, es que generalmente cuando se tiene el modelo no ideal del transformador, te dan los 6 kilovolts en el secundario, pero en el primario te da otra cosa dependiendo de que te da otro voltaje, porque para que tú tengas los 6 kilovolts allá después de las pérdidas, tenés que tener más voltaje antes. Pero a ver, tuve la corriente de magnetización. Se puede determinar con el mayor detalle que permitan los datos entregados. Aparentemente es la de vacío, porque mira, dice el factor de potencia en condición de vacío, corriente de magnetización, corriente, el circuito equivalente, corriente de magnetización, el factor de potencia de vacío, condición de vacío, sin carga nuclear secundaria. Después gráfica la regulación de voltaje, para hartos valores de corriente en la carga. Dibuje el diagrama fasorial, gráfica la regulación de voltaje, el transformador plan de 80%.
Mm. Sí, yo creo que está en vacío, pero ¿Como en circuito abierto? sí, porque claro, uno... Es que si es circuito abierto vendría siendo la misma corriente IOC, ¿no? IOC. La prueba de vacío se hace en alimentando por voltaje circuito por alto voltaje. Sí, tenéis razón. Hermanito, yo lo que hice fue hacerlo con el transformador completo, porque así usé el voltaje del circuito abierto de 35 kilovolts, pero también usé la corriente nominal, que era la potencia partido por la corriente. Y lo que sí me pasó que en mi circuito equivalente me dio como con el X1 y R1 eran bastante parecidos al X2 R2 que estaban al otro lado del transformador. Entonces como que solo tuve que hacer un LKB al lado izquierdo y para encontrar los valores de la rama como de su corriente y toda la cuestión. Tú decís sacar la corriente de magnetización a potencia nominal, Sí, ¿sí? También puede ser. Pero ¿qué pasa si yo lo saco con, o sea, con todos los valores los mismos valores, pues los parámetros finales, pues, Ujú, como lo hizo él, pero considerando como, por ejemplo, los valores de la tensión de cortocircuito? Porque esa corriente, o sea, con la corriente de ahí, porque esa es la corriente nominal, pues, ¿cachai? Son como, si mal no recuerdo, 285, así como algo súper alto. Entonces, ujú. si lo saco con ese diagrama, con el voltaje de esa, porque yo, según yo, cuando aplicáis corto, toda la corriente pasa por el circuito y no por la excitación, pues te pasa muy poco, como lo más Sí. mínimo. Entonces, lo que yo hice fue como calcular la corriente de magnetización, pero en corto, porque para justificar así como que pasa muy poca corriente, ¿cachai? Ujú. Así lo planteé yo, no sé si estará bien planteado. Los parámetros Mm, son iguales, pues son R1, X1, y me dio lo mismo que al compañero, que era muy parecido R1 con R2, po. sí. Era con lo mismo, así. Si eso no cambia, Mm, lo que mi pregunta es con cuál voltaje. O sea, yo creo que más con qué voltaje es con qué carga. La pregunta de para sacar esto, porque yo creo que alimentación a voltaje nominal y quizás sea con carga nominal, podría consultarlo y ¿cómo lo hago para comunicarlo todo? Y me según dejan, yo mi planteamiento fue que si lo hacía con cortocircuito, iba a estar como despreciando el valor que tuviera la rama, como que lo iba a estar achicando mucho, para, como cuando intentaba sacar el R equivalente y el X equivalente. Y si lo hacía con circuito abierto, iba a tener como que estar despreciando todo el lado secundario, pues. Entonces, si lo hacía con el transformador completo, con el circuito equivalente que me diera del transformador referido al lado primario, ahí va a poder sacar una corriente de magnetización como más real, porque en realidad no me especifica el enlace como si lo necesitan en vacío o, o nada. sí, a mí igual me queda la duda, por eso yo creo que era nominal, pero voy a preguntar mejor. A nominal entonces sería en primario, en referido a primario, ¿no? Porque están todas las pruebas, las dos pruebas son en primario, po. O sea, yo creo que eso no es lo principal, porque igual puede ser primario o secundario, o poner las dos, porque en el fondo es pasarlo por la relación de transformación. Pero la pregunta es, ¿a qué condición de operación hay que sacarlo? Yo creo que eso es como Sí, pues esa es la la pregunta. duda principal. No sé si alguien tendrá otra duda. Bueno, tendría que preguntarlo y no sé, me pueden dejar sus correos como para responderles la duda. Yo tengo Ya, otra porfa. duda, hermano. Ah, Yo tengo otra duda. ya, Eh, primero, en la F me piden calcular la regulación de voltaje al 80% y 100%, o sea que son dos corrientes distintas a las que tengo que usar. sí, Y me piden variar el factor de potencia de 0,1 capacitivo a 0,1 inductivo, o sea,
de menos 0,1, subirlo hasta 1 y bajarlo de nuevo hasta 0,1, ¿no? Desde 0,1 positivo hasta 0,1. Mm, claro, a ver, O sea, menos 0,1, menos 0,2 y así hasta menos 0,99, después 1 y después se baja de nuevo hasta 0,1, ¿no? sí, podría ser. Porque podría haber sido desde menos 0,9 hasta 0, algo así para que tuviera más valores. Porque hasta donde yo lo veo ahí, desde 0,1 capacitivo hasta 0,1 inductivo es casi como 0,1, 0,05. Ah, no, no tenéis razón. Sí, desde 0,1, sí, tenéis toda la razón. Sería de 0,1, 0,2 hasta 0,1 inductivo. Sí, porque después pasaría por el 1, después 0,9, 0,8, 0,7. Ya mi problema es que para graficarlo, ya en el eje Y va a ir mi regulación de voltaje, po. Pero en el eje X, cuando pongo mi factor de potencia, me queda así como una hoz de gráfica. Y hay partes de la gráfica donde toca 2 puntos. Y no estoy seguro si está correcto porque igual queda como feo. Ah, pero es Así que sí, como, porque pasáis dos veces por los mismos valores, porque imagino que estáis pasando como el capacitivo lo ponía en positivo y el inductivo igual, ¿o no? ujú. No, pues, ¿No? cuando es capacitivo lo puse negativo. Y te queda como una hoz. Me queda así como una guatita, como que empieza de la mitad hacia la derecha, llega como hasta el 1 más o menos, y como que hace una línea recta hacia atrás. Y ahí hace como la misma, se refleja la misma guatita, pero para el otro lado, y para arriba. Mandé una foto ayer al grupo del ramo. Ah, no, es que no estoy en el grupo. Bueno, mi pregunta era como si era correcto usar como eje X el factor de potencia en la F. Sí, pues porque esa es tu variable independiente. Ya. Y en la G no tengo ni idea de qué usar como variable independiente, weón. Porque en la dependiente va a ser la eficiencia del transformador, po. Pero La variable independiente aquí sería la corriente, porque te dice de cero corriente nominal. ¿Sí? bueno, no, que soy troll, ya, gracias. Vale. ¿Habrá algo Oye, otra? ¿cómo dibujo un fasor del factor de potencia? Porque como que el profe enseñó a usarlo como corriente de voltaje, pero no Un, cacho fa, del factor de potencia. un fasor. ¿A cuál te referís? En la dice dibuja el diagrama fasorial en PU para los factores de potencia requeridos a corriente nominal. Recicla la reducción de voltaje transformador venga la corriente de cero, su corriente nominal. Dibuja el diagrama funcional por el factor de potencia requerido a corriente nominal. Claro que te quedarían como hartas flechas. Si lo hicieras como con todos los valores que te piden. Dibuja el diagrama fasorial en PU para los factores de potencia requeridos a corriente nominal. Ah, no, pues son tres fasores, ¿cierto? Sí, Dibuja pues, el diagrama tengo tres fasorial factores de potencia, en PU referido a potencia nominal. pero no A sé corriente. pasarlos a PU ni dibujarlos, como diagramarlos como los factores de potencia. Tú decís en MATLAB, ¿no? O a mano. Sí, no No, estoy seguro, es que no es que decía que tenga tenía que hacer. que, sino que son tres diagramas fasoriales, uno para cada factor de potencia, porque te piden para los factores de potencia requeridos de corriente nominal. Entonces te pide para esos tres factores de potencia dibujar el diagrama fasorial de la regulación de tensión. Entonces en el fondo te quedarían como tres gráficas de regulación de tensión con diagrama fasorial. Lo que pasa es que abajo dice que solo tiene que haber un plot para el resultado de la EFG. Entonces, solo tienes que hacer una gráfica, po.
y no podría hacer una gráfica como de la regulación de voltaje y otra del diagrama fasorial. Acá. Ah, sí, pues, pero, a ver, pero es un solo plot para el resultado de MATLAB. Yo creo que la ecuación de voltaje del transformador. No, yo creo que son dos porque en el fondo no tendría sentido poner esas dos cosas juntas. ¿Podría preguntarle al profe? Eh, o sea, sí, pero yo no creo que me contestara. Cuando sea. Eh, ya, yo le pregunto, ¿cuál era la otra duda que antes que sigamos? La de la letra C. Como Sí, yo puse mi correo, que esa duda es la que tengo. tu correo. ¿Cómo veo el chat aquí? Chat. En todo caso, hermanito, ¿crees que podáis pasar como a la rápida, como pasar un factor de potencia a PU y diagramarlo fasorialmente? Así como con un ejemplo. O sea, el factor de potencia no cambia con si está en P1, porque te queda el mismo ángulo. Pero lo que te cambia es solo que las tensiones te quedan como en un valor base. O sea, es como la... Que, a ver, por ejemplo, dice... Con de 0 a corriente nominal, con factor de potencia 0,8 en atraso, 1 y 0,8 en adelante. Que en el fondo, tu transformador en la alimentación va a tener un voltaje que va a tener, si no me equivoco, una forma así. Digamos, este va a ser tu voltaje de entrada. Y si tiene un factor de potencia en atraso, es decir, que la corriente está atrasada de la tensión, tendría que andar algo así, ¿cierto? Que sería esto y por la impedancia de la... ¿Cómo se llama esto? Por las impedancias que tenga en serie, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el vector resultante de tensión te quedaría así. Sería B2. ¿Sí? Yo sé que se pueden dibujar fasores en MATLAB, pero no estoy seguro si se pueden poner así que la punta de uno con el otro. Pero ¿y ese sería el factor de potencia del P2? ¿Cómo? ¿Ese sería el factor de potencia del P2? No, por el factor de potencia lo tendría involucrado aquí. El coseno de menos uno del factor de potencia. ¿Sí? Ah, como en el ángulo. Ujú. Mm. Y si fuese en adelanto te quedaría hacia arriba. ¿Sí? El vector de tensión del secundario te quedaría hacia arriba. ¿Y qué tiene que ver el PU? Nada, es para que te quede normalizado a una tensión base, a la tensión base, corriente base del transformador. Entonces, en vez Ya, de quedarte los 20, ¿cuántos kilovolts eran? 35.000. En vez de quedarte 35.000, te queda de 0 a 1 nomás. Ya, ya sí, cacho. Ya.
¿Alcanzaremos? Sí, sí alcanza. Yo creo que alcanzamos el ejercicio. ¿Alguien tiene más dudas antes de empezar? No, yo ¿No? no. Ya. Vamos, yo creo que un poquito rápido con el ejercicio porque si no, no vamos a alcanzar. Así que, bueno, el ejercicio de hoy día era poner dos transformadores en paralelo que tienen una ligera diferencia en sus características internas de modelado. Tienen impedancia serie distintas. Y eso porque tienen potencias distintas. Entonces la idea es ver qué pasa cuando se tienen dos transformadores que son ligeramente distintos alimentando una carga. Entonces el enunciado dice que se conectan dos transformadores en paralelo para alimentar una carga de 150 kilovolt ampere con un factor de potencia 0,8 inductivo, los cuales tienen las siguientes características. Entonces en el transformador 1 se tiene un transformador de 1000 a 100 volts de 100 kVA y esto de aquí es la caída de tensión en la rama serie, en la resistencia a, a condición nominal, que es otra forma de que se ocupa de demostrar como las características del transformador, que en este caso esto representaría la caída de tensión en la resistencia, reactancia, y esto te ayuda a sacar el valor de la impedancia total, pero no es necesario si te dan estas dos detrás, estas dos, ¿sí? Entonces se tienen estos dos transformadores que son prácticamente iguales, solamente que el segundo es de 200 kVA. Uy, esto debería decir T2 aquí, debería ser T2, T2. Entonces piden calcular las impedancias internas de ambos transformadores y las corrientes secundarias, potencia activa, reactiva y aparente, suministradas por cada transformador. Entonces, para letra A, lo primero sería ver cómo se calcula esta caída de tensión, que está definida como la resistencia serie por la corriente 1 nominal dividido el voltaje 1 nominal por 100, porque se calcula como un valor porcentual del voltaje nominal, ¿sí? Porque esto vendría siendo el voltaje de la resistencia es ese, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de este voltaje cae, o sea, cuánto del voltaje nominal cae en esa resistencia a condición nominal? Eh, para la de excitación, la reactancia sería eso es igual a XCC por la corriente 1 nominal dividido el voltaje 1 nominal por 100. Entonces, si nosotros despejamos esto, nos queda que la resistencia es igual a esta caída de tensión del voltaje 1 nominal dividido la corriente 1 nominal por 100. La reactancia es igual a esta caída de tensión del voltaje 1 nominal dividido la corriente 1 nominal por 100. Entonces, para el transformador 1, primero habría que sacar la corriente nominal, que sería lo que nos falta para calcular esta resistencia y reactancia. Para el transformador 1, la corriente nominal vendría siendo la potencia nominal dividido el voltaje nominal, que serían los 100 kVA dividido los 1000 volts. Y vamos a partir sacándolo por el primario, que vendrían siendo 100 amperes. Entonces, con eso podemos calcular la resistencia, que vendría siendo este valor que nos dan, que es 3
Aquí se ve 3. El 3% sería la caída de tensión que tenemos en esta resistencia. La caída en la reactancia es 4%. Y la caída total de esta impedancia son 5%. Entonces vendría siendo 3 por 1000, 2000 volts, dividido por la corriente nominal, que serían 100 amperes, por 100. Y esto daría una impedancia de 0,3 ohms. Pero en el caso de la reactancia, vendría siendo este 4% que dan por los 1000 volts, dividido 100 por 100 amperes. Y daría 0,4 ohms. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ya, vale. En realidad no es difícil esto porque esto es más práctico. En el fondo, esta forma de representarlo. No sé si lo habrán visto en clase. No, no, sí, no. no. Ah, ya, vale, sí, porque me pidieron que hubiera. Esto me imagino que es para que introduciera el concepto de estos parámetros y bueno, también para ver qué es lo que pasa cuando se tienen dos transformadores con características ligeramente distintas. Entonces, para el transformador 2 primero habría que calcular la corriente nominal. Vendría siendo los 200 kVA dividido el voltaje, que serían los 100 kilovolts. Esto sería 200 amperes. Entonces la resistencia también tendría este 3% por los 1000 volts nominales dividido 200 amperes por 100. Y esto vendría siendo 0,15 ohms. En el caso de la reactancia sería 4% por los 1000 volts dividido 200 amperes por 100. Quedaría 0,2 ohms. En el caso del transformador 2 que tiene el doble de potencia, las impedancias series son la mitad. Y ahí tenemos calculado ya lo que son los parámetros del circuito equivalente. Que se fijan en este caso, no se nos da lo que es la parte de la rama de excitación. Entonces se representa con el modelo solamente la parte serie del transformador. Entonces esas son las impedancias internas del transformador. Ahora pasaríamos a la parte B, que sería hacer el circuito equivalente y calcular las corrientes de operación. Entonces la parte B, el circuito equivalente de esto, van a quedar los dos transformadores alimentando la carga en paralelo. Hermanito, ¿por qué en paralelo? Ah, porque dice que están los dos transformadores alimentando en paralelo a una carga. Aquí. Se conectan dos transformadores en paralelo para alimentar una carga de 150 kVA. ¿Sí? Ya. Entonces en el fondo si yo los conecto en paralelo por separado, es lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Mm. 0.15, 0.2. Básicamente quedaría así el circuito. ¿Sí? No, aquí quedaría la impedancia. La carga. ¿Sí? Y no tendría rama de magnetización. No, es que no nos dan aquí los datos como para encontrar la rama de magnetización.
Entonces, cuando no te los dan, te toca estimarlo sin esa rama. Este es como el circuito equivalente antes de, como un poco menos preciso que ese, ¿sí? Pero igualmente tiene cierta Ujú. precisión. Entonces, ahora lo que piden es calcular las corrientes del secundario, potencia activa, reactiva y aparente suministradas por cada transformador. Y esto sería para la condición de alimentar esta carga de 150 kVA con factor de potencia 0,8 inductivo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es referir la primera a primario y después la calculamos en secundario. Entonces se tiene que la corriente total que vendría siendo la de la carga, que es la que va a estar aquí, vendría siendo los 150 kVA, 150.000 volt ampere dividido por el voltaje, o sea, los 1000 volts, que es igual a 150 ángulo menos, ¿cierto? Porque es inductivo, coseno a la menos 1 de 0,8. Y esto vendría siendo 150 ángulo menos 36,87 grados en amperes. Entonces tenemos la corriente total que le llega a la carga, referido a primaria. Y ahora falta ya calcular cuánto de esta corriente pasa por un transformador, corriente del transformador 1, y cuánto pasa por la corriente del transformador 2. Y para eso vamos a aplicar un divisor de corriente. Hermano, ¿y para qué me sirvió sacar las corrientes antes en la uno? En la 1. Ah, porque esas son las corrientes nominales del transformador. Y te sirve porque este parámetro, que es la caída de tensión, en la resistencia serie, está definido en base a la corriente nominal, ¿cierto? Ujú. Porque la resistencia por la corriente nominal divide el voltaje nominal por 100, que es porque es un valor porcentual, ¿sí? Sí, sí. Entonces, después hicimos el despeje de la resistencia y te queda esta caída de tensión por el voltaje nominal dividido la corriente nominal por 100. No, sí la pillo, hermano, sí era mi pregunta, así como si no las puedo ocupar, como para calcular la corriente de la carga. Ah, no, lo que pasa es que si te fijas aquí va a tener un voltaje de alimentación igual para los dos transformadores, ¿cierto? Pero tiene impedancias distintas en cada transformador. Mm. Entonces Y mi carga tiene su propia potencia también. a tu carga le va a llegar una corriente, pero no sabes cuánto de eso se va a ir por cada transformador. Ya, hermano. Entonces esa es la idea de este ejercicio, ver que cuando son ligeramente distintos los transformadores, se va cierta potencia por uno y cierta potencia por el otro. Sí, sí, cacho. Lo que sí, eh, las resistencias yo sé que absorben potencia, pero los inductores no. No, los inductores no absorben potencia activa. Eso porque su voltaje es cero. ¿Cómo? Eso por su voltaje. Eh, no, eso es característica de, porque es un elemento pasivo, de que no absorbe ni entrega potencia activa, sino que solamente tiene potencia reactiva. Listo. Gracias, hermano. De nada. Entonces, siguiendo, vamos a ver cuánto corriente se da por cada transformador. Y para eso vamos a aplicar un divisor de corriente, que haciendo memoria, la corriente por una X rama que está en paralelo viene siendo igual a la conductancia en esa rama X dividido a la conductancia total por la corriente total. Entonces, para el transformador 1 tenemos, vendría siendo que la corriente por el transformador 1 sería la conductancia transformador 1 dividido la conductancia total por la corriente total.
Entonces la conductancia sería 0.3 más 0.4J, la menos 1, dividido la suma de las conductancias, sería siendo 0.3 más 0.4J a la menos 1, más 0.15 más 0.2J a la menos 1. Y esto por Entonces la tendréis que corriente. sumarlos y después sacarle el elevado a la menos uno. Para calcular la conductancia total, Sí. no. No, porque aquí está sumando la conductancia 1 más la conductancia 2, que en paralelo, para calcular la conductancia total se suman las conductancias. No, ya. Y esto por la corriente total, que vendría siendo los 150, ángulo menos 36,87 grados. Y esto da 50, ángulo menos 36,87 grados. Y en amperes. Entonces, para el transformador 2, aplicamos lo mismo. La conductancia por el transformador 2 divide la conductancia total por la corriente total. Entonces, la corriente en el transformador 2 vendría siendo la conductancia por este transformador, que sería 0.15 más 0.2J a la menos 1, dividido 0.3 más 0.4J a la menos 1, más 0.15 más 0.2J a la menos 1 por 150, ángulo menos 36,87 en amperes. Entonces ahí tenemos ya las corrientes de ambos transformadores. Con eso vamos a calcular. Primero vamos a ver que nos piden calcular las corrientes del secundario. Entonces sería pasar esto. Pero la corriente del transformador 2 me faltó poner el resultado. Nos daría 100, ángulo menos 36,87 amperes. Entonces ya tenemos la corriente que pasa por cada transformador, así que podemos calcular perfectamente lo que son potencias, pero lo que nos piden primero es calcular la corriente de secundario. Esa es la corriente del secundario. Que si se fijan, el transformador es un transformador reductor que va de 1000 a 100, ¿cierto? Entonces, si el voltaje baja, la corriente sube. Si la corriente, o sea, si el voltaje se disminuye 10 veces, la corriente aumenta 10 veces, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente sería como multiplicar la corriente del primario por 10, ¿sí? Entonces, la corriente del transformador 1 nos queda 50, por 10 sería 500 amperes, ¿cierto? La corriente del transformador 2 de secundario, si nos da 10 serían 1000 amperes. Entonces ya tenemos la corriente del transformador 1 y del transformador 2. Lo que nos faltaría sería calcular las potencias. Entonces,
para calcular las potencias. Sabiendo que el voltaje nominal es a 100 volts y dice que hay que asumir que el voltaje en el secundario, o esa parte no la puse, no la puse. Bueno, pero se supone que hay que asumir que en el voltaje en el secundario se mantiene a 100 volts y el voltaje en el primario es el que varía para mantener esos 100 volts. Generalmente eso es como lo que se mantiene fijo, que el voltaje en el secundario sea el nominal y en el primario, o sea, o se valía en la relación de los taps de los transformadores para que se mantenga el voltaje en el secundario constante. No sé si, me imagino que han visto lo que son los taps en clase, ¿cierto? De los transformadores. ¿No? ¿Podéis repetir la pregunta, hermano? ¿Habrán visto los taps, lo que son los taps de los transformadores? No me acuerdo. Que en un transformador, si bien te dan una relación de transformación, esta puede variar como un poco, porque digamos, si tienes la bobina, qué feo, pero bueno, si tienes la bobina, esto está lo que vendría siendo sería como una conexión aquí para variar dónde se conecta como para variar la relación de vueltas. Entonces esa relación de vueltas varía ligeramente para mantener el voltaje en el secundario constante. Lo que nos pasaron era cuando había una tierra como en medio que dividía justo la mitad de la cantidad de vueltas. Ah, no, pero según... No, eso es otra cosa. No, eso lo que me refiero es cuando el transformador... generalmente los transformadores tienen taps para variar la relación de vueltas, pero lo varía ligeramente para mantener este voltaje en el secundario constante. Imagino que pronto lo van a ver. Lo que sí el profe ahora está viendo trifásico. Mm, así creo. Yo creo que eso queda para la siguiente ayudantía. No, por eso te digo, pero porque no creo que como que lo vaya a ver. ¿Para la prueba? ¿O no? No, lo de los tabs. Como que Ah, quizás lo mencionó en algún momento, pero no. Bueno, no sabría. Entonces, nos sigamos con el ejercicio, yo creo, aunque nos queda bastante tiempo. Eh, Piden calcular las potencias activas, reactivas y aparentes suministradas para cada transformador, por cada transformador. Cuando te piden suministrada por el transformador, es en la salida del transformador, ¿cierto? Porque si tú la calculas en la entrada, estarías calculando la potencia más la potencia que está consumiendo el mismo transformador. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿No? ¿Sí? Entonces la potencia del transformador 1 vendría siendo el voltaje del transformador 1 por la corriente 1 conjugada, que eso serían los 100 volts por la corriente del transformador 1, que serían 50 ángulo menos 36. 50 ángulo, y como es conjugado sería 36,87. Y esto vendría dando 50. No, esto está mal. 50 por 500, o 100 por 500. No dio 500 amperes. Y eso nos vendría dando 5, ángulo 36,87 kVA. Que si lo descomponemos, nos vendría dando que la potencia del transformador 1 serían 40 kilowatts, ¿cierto? A ver, 50 no 5.
50. La potencia del transformador 1 vendría siendo estos 50 por el coseno de 0,8, ¿cierto? O el coseno, o sea, no, por el factor de potencia o por el coseno de 36,87 era esto. 87. Que vendría siendo 40 kilowatts. Y la potencia reactiva vendría siendo estos 50 por el seno de 36,87, que sería 30 kilovolt ampere reactivo. Y para el caso del transformador 2, vendrían siendo estos 100 volts por la corriente, que serían los 1000 amperes, ángulo, y de nuevo, como es conjugado, queda positivo el ángulo, 36,87. Y esto en la potencia del transformador 2 nos vendría dando 80 kilowatts. La potencia reactiva 60 kilovolt ampere reactivo. Entonces eso sería el ejercicio. No sé si tendrán alguna duda entre medio No, o alguna otra duda de la tarea. yo no, bueno. Entonces yo creo que lo estaríamos dejando hasta acá. Ahora ha quedado claro, me imagino, el ejercicio, porque no era nada complejo, solamente el tema de que no daban la rama de magnetización y bueno, estos parámetros de caída de tensión. ¿Sí? Sí, no estaba complicado. ¿Crees que para los que ayudantías podáis ver trifásico? Porque me tienes un poco perdido. Sí, creo que el otro siguiente sería de trifásico. Ahí me tengo que preguntar. Bueno, Pero yo creo que viene siendo de trifásico la siguiente. Así que yo creo que estaríamos por aquí. Voy a subir la ayudante. Sí, sí, la voy a subir, por eso la estoy grabando. Entonces, se la mando al Andrés durante el día, a ver si es que la sube. Bueno, la subirá cuando la pueda subir, porque como él tiene el canal. Así que seguimos quedando por acá porque ya estaríamos listos. ya hermanito, gracias. Chao. Vale, 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 gracias, cuídense. Chao, gracias. Chao, gracias.